Mis queridos hermanos, en este día de comunidad donde todos nos unimos orando unos por otros, y yo personalmente ofrezco mi oración, mi Eucaristía, por cada uno de ustedes y por todas las personas que piden que oremos por ellas. Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versos 13 al 19. Hoy celebra la Iglesia una fiesta que se llama de la Cátedra de San Pedro, es decir, celebramos la Iglesia fundada en la cabeza de Pedro. Digamos juntos: Señor, yo te abro la puerta de mi corazón, de mi vida, y te recibo como mi único Señor y Dios. Acepto tu voluntad, sea la que sea, con tal de que ella se cumpla en mí. Te entrego el gobierno de mi vida, de mi casa, de mis asuntos, ahora y por siempre. Amén. Ayer meditamos, podemos decir que el mismo Evangelio en la versión de Marcos. Hoy viene la misma pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y quiénes dicen ustedes que soy yo? Una pregunta personal que yo creo que cada uno de nosotros tiene una respuesta, porque como hemos venido meditando la palabra de Dios, cada uno de nosotros ha tenido un encuentro personal con Jesucristo y tiene algo que decir. Pero más allá de decir algo de Jesús, lo importante es que Pedro hace una profesión de fe. Pedro dice: tú eres el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios vivo. Si yo estoy en capacidad hoy de decir esto, de hacer una profesión de fe, debe ser una profesión de fe coherente con mi vida. Yo debo vivir eso que profeso. Y dirá Pedro en una de sus cartas: hay que estar dispuestos a dar razón de esa esperanza, de eso que creemos. Pedro, el apóstol sobre el cual Jesús funda la Iglesia, es el que profesa la fe delante de sus hermanos apóstoles y de frente a Jesucristo. Hoy, cuando hablamos de misión en la Iglesia, nadie puede anunciar a Cristo si antes no lo profesa con su vida y lo siente con su corazón. Dichoso aquel que tiene a Dios por Señor. Dichoso aquel que, abriendo el corazón al Señor, Él mismo con la fuerza de su Espíritu le revela que es el Dios por medio del cual obtenemos la salvación. Pedro profesa y se convierte en piedra de la Iglesia. Ya no es Simón, sino que es Pedro. Es decir, de Simón, que significa caña movediza, pasa a ser roca inamovible. De la misma manera nosotros tenemos que pasar de ser esas cañas que el viento mueve, que va al vaivén de las circunstancias, para convertirnos en personas que cimentamos nuestra vida en la fe en Jesucristo. Como Pedro fundamenta su vida en la persona de Jesús, puede ser una roca donde la Iglesia se construye. Pero cada uno de nosotros son pequeñas rocas que van poniéndose una sobre otra para construir ese edificio grande que es la Iglesia. Primera pregunta: ¿qué clase de roca soy yo en el edificio de la Iglesia? ¿En el edificio de mi familia? ¿Construyo o destruyo? Luego, esa iglesia fundada sobre Pedro, pero no solamente sobre Pedro, sobre la confesión de Pedro, es una iglesia sufrida que lucha contra las acechanzas del demonio que la quiere destruir, pero sale victoriosa no por su fuerza, sino por aquel que habita en medio de ella, es decir, por el Espíritu Santo. Cuando el Señor le dice a Pedro: te daré las llaves del reino de los cielos, está diciendo que la Iglesia es sacramento universal de salvación, que es por medio de la Iglesia como los seres humanos alcanzamos la salvación, porque a través de ella nos llega Cristo. Y muchos dirán: bueno, ¿y los que no son católicos? Yo les digo: aquellos que no son católicos beben de la palabra de Dios sacada de la Iglesia católica y por tanto son miembros de la Iglesia, aunque de una manera imperfecta.
Otros, por el puro hecho de ser orientados a la salvación de Cristo, hacen parte de la iglesia. Y miren lo que dice el Señor: lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Qué hay que atar en la tierra? Hay que amordazar el pecado, hay que amordazar las indiferencias, el egoísmo, la envidia. Es como decir, expulsar de nuestra vida, de nuestra casa, todo aquello que nos hace daño. Pero como iglesia estamos llamados a construir, a desatarnos los brazos y el corazón para poder amar de verdad. No pensemos que como iglesia tenemos autoridad para cerrar la puerta a la salvación de muchos. Al contrario, Dios nos ha dado las llaves para abrir puertas de encuentro del hombre con Dios y de los hombres entre sí. Toma las llaves y abre las puertas en tu casa, para que con tu pareja, con tus hijos, con tus padres, podamos encontrarnos. Repito lo que el Papa nos dice: construyamos puertas capaces de abrirse y no muros que se levanten y separen a los hombres. Señor, vacíame de mí, lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos. Feliz día para todos. Que el Señor y la Santísima Virgen María nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, unidos siempre en la oración.